estaba saludando al señor presidente de la República, a todas las personas que nos acompañan, especialmente los miembros de la Comisión de Moralización, para agradecer el trabajo de todos. Esto es un trabajo que tiene que hacerse sentir muy orgullosos, porque hemos mostrado realmente la voluntad de un Estado, la voluntad de una nación a decir no más a la opacidad, porque es la opacidad donde ha crecido en nuestro país una cantidad de privilegios, una cantidad de silencios que han facilitado realmente la acción de los corruptos. Como decía la procuradora, esta es una ley que tiene una gran trascendencia, que sin duda va a llenar muchísimos vacíos en Colombia desde hace varios años. Obviamente, recogido estas 8 pilares fundamentales de esa ley al fortalecer todo el régimen sancionatorio contra las empresas y los representantes legales, directores, accionistas han participado en acciones de corrupción. Asimismo, también poner en marcha distintos programas de transparencia con el sector privado, que ha sido un trabajo que venido desarrollando desde la Secretaría de Transparencia y la Vicepresidencia en estos 3 años, y estos programas de transparencia pues nos van a permitir no solamente que se facilite ese levantamiento del velo corporativo, sino que hay un trabajo permanente en esa cultura de la legalidad que ha planteado tanto el presidente Duque como una cultura de la integridad. No basta con la ley, tenemos que lograr un país con una gran integridad, donde el sentido ético, o sea, un sentido elevado. También es importante lo que acaba de decir el señor fiscal, haber fortalecido las herramientas para lograr esa enajenación temprana, que ha sido objeto de medidas cautelares, por supuesto la monetización de los bienes, porque hemos visto de verdad hecho bochornoso de tantos escándalos alrededor en el pasado de las unidades estupefacientes, el uso indebido de los bienes que se han incautado a los corruptos y en distintos procesos contra el narcotráfico. Y aquí realmente esta enajenación temprana va a permitir obviamente evitar esos costos administrativos y facilitar obviamente la monetización de los recursos. También nos parece que un eje también muy importante, articulador de toda esta ley, tiene que ver con la obligatoriedad de desarrollar toda esa debida diligencia en lo que tiene que ver con la identificación de los beneficiarios reales de toda la contratación. Hemos dicho cuántas veces con distintas razones sociales encontramos que hay un común denominador de 1 o 2 grandes accionistas que controlan todas esas sociedades que en apariencia son distintas, pero que al final simplemente tienen un beneficiario de toda esa contratación, que muchas veces lo que hace es distraer los recursos que se van a incautar en un proceso, pasándolos a otras las razones sociales para dejar ilíquida o insolvente fraudulentamente a una de esas razones. Entonces es muy importante lo de los beneficiarios finales. También obviamente crear todo este sistema de alertas para poder identificar oportunamente ese incremento injustificado del patrimonio de los funcionarios públicos. Como decíamos hace un rato en la reunión con el presidente, esto supone también trabajar de la mano con una mayor capacidad en la inteligencia y en la contrainteligencia, sobre todo crear ese fondo para reparación de las víctimas. Sobre todo lo hemos visto en el caso de los programas de alimentación escolar, que ya la ministra también de Educación ha señalado como aquí se cierran muchos de esos vacíos. Un séptimo vacío que se cierra también es el que tiene que ver con exigir que los contratistas que tengan múltiples contratos con el Estado tienen que llevar cada contrato como un centro de costos individual, para evitar entonces que los anticipos de un contrato se vayan a otro contrato, que se distraigan los recursos, que terminen ganando tiempo cuando al final muchas veces era previsible que iban a incumplir con uno o con varios de esos contratos. Y el octavo eje muy importante es también toda esta pedagogía sobre la integridad que se va a hacer de la mano de la ministra con el Ministerio de Educación, pero también esa participación que es absolutamente maravillosa, los contralores estudiantiles, que a nuestros jóvenes les digamos, en lugar de estar frustrados y rabiosos, aprendan ustedes cómo se exige una rendición de cuentas, aprendan ustedes esa participación democrática, aprendan a utilizar todos los instrumentos de veeduría que existen en el sistema legal colombiano para garantizar de esta manera esa mayor transparencia, esa participación ciudadana, que no quedemos simplemente
en que la gente no confía, sino que todos hagamos la tarea, los funcionarios públicos en la transparencia, los ciudadanos en utilizar herramientas de veeduría ciudadana, pero herramientas bien informadas, y de esa manera entre todos proteger el patrimonio público. Ahora tenemos esta tarea enorme de lo que debe ser pues, la implementación del COMPES sobre transparencia, en donde realmente también con el liderazgo del presidente se han incluido una gran cantidad de temas que son fundamentales, con responsabilidades muy concretas de las distintas entidades del gobierno, empezando por la propia presidencia de la República. Estamos trabajando un cronograma muy ajustado para dar cumplimiento a todas esas tareas, y por supuesto nos queda la tarea de la reglamentación de esta ley, en donde tenemos que priorizar. La vicepresidencia y la secretaría nos han mandado a esa reunión técnica que se hizo la semana pasada algunos ejes de la ley que nos parece que son de urgentísima necesidad de reglamentación, lo que tiene que ver con las actuaciones administrativas contra las empresas, los programas de ética empresarial con el sector privado, donde hay toda una cantidad de gremios que están listos para arrancar con nosotros pronto, todo el tema de reglamentar la debida diligencia, de tal manera que yo creo que si trabajamos todos con esta misma dedicación, vamos a tener la reglamentación en el mes de abril a más tardar, y esto se une a todo un sistema de instrumentos que hemos diseñado desde el comienzo del gobierno para combatir la lucha para lograr esta lucha contra la corrupción, que sea eficaz, para combatir esa opacidad que es obviamente el terreno fértil para los corruptos. Esto se suma a las otras leyes que también han salido ya, la publicidad de las declaraciones de renta, la obligación de la declaración de conflictos de intereses, etcétera, pero más maravilloso es todo el uso de las herramientas tecnológicas que también hemos implementado en el sistema de instrumentos como es PACO, en donde se va a acudir a Big Data, todo el tema de la inteligencia artificial, para cruzar la información sobre contratos, contratistas, beneficiarios, contratistas que hubo en el pasado, y así detectar muy a tiempo realmente cualquier riesgo en materia de corrupción. De tal manera que muchísimas gracias a usted, Presidenta, a todas las entidades del Estado, a todos estos 25 coequiperos maravillosos, y yo estoy segura que podemos decirle al país, hay muchos motivos para confiar en el futuro de la mano de Colombia, de la mano de la reactivación económica, de la mano de toda nuestra vacunación y de la mano de todas estas herramientas para lograr un Estado más eficiente y un Estado, por supuesto, muchísimo más transparente. Muchísimas gracias.